Yo siempre creí que el amor era un fuego que ardía en silencio. Invisible hasta que consumía todo. Hasta que esa noche en Valencia. Bajo la lluvia que azotaba las calles empedradas del barrio del Carmen. Vi a mi hermano Raúl besando al hombre que yo había soñado con besar durante meses, Rafael. El encargado del café que se había colado en nuestras vidas como un veneno dulce. No grité. No los separé, solo me quedé allí. Empapado. Sintiendo como mi corazón se rompía en pedazos tan afilados que podrían haber cortado la noche misma. Y en ese instante. Supe que el verdadero crimen no era el robo de un beso. Sino el de una vida que nunca me perteneció. Aquella revelación no fue el final. Sino el comienzo de un infierno que me arrastró al abismo de mis propios deseos. Valencia. Con su sol implacable y sus noches cargadas de jazmín. Se convirtió en el escenario de mi ruina personal. Mi nombre es Miguel. Tengo 28 años. Y hasta ese momento. Había sido el hermano invisible, el que arreglaba las grietas en la familia sin que nadie notara las suyas propias. Raúl. Mi hermano mayor. Era el héroe, alto. De hombros anchos y sonrisa que iluminaba las tabernas del puerto como un faro en la niebla del Mediterráneo. 4 años mayor que yo. Había heredado la vitalidad de nuestro padre. Un pescador que se ahogó en una tormenta cuando yo era niño. Dejando a nuestra madre viuda y a nosotros dos como pilares de una casa en el extrarradio de Ruzafa. Donde el olor a azahar se mezclaba con el humo de las chimeneas industriales. Raúl trabajaba como mecánico en un taller cerca del puerto. Sus manos siempre manchadas de grasa negra que olía a metal caliente y sueños postergados. Era heterosexual. O eso creíamos todos, el tipo de hombre que ligaba con camareras en las fiestas de fallas. Que coleccionaba conquistas como trofeos de corcho en la pared de su habitación. Pero yo. Yo era el secreto. Desde los 16. Cuando vi por primera vez a un chico en la playa de la Malvarrosa quitándose la camiseta bajo el sol de julio. Supe que mi brújula apuntaba al lado equivocado del mapa. No era un drama gritado, era un susurro constante. Una hambre que devoraba mis noches en la cama individual de mi cuarto. Mirando el techo agrietado mientras imaginaba cuerpos que no eran los míos. Nunca se lo conté a nadie. En Valencia. Donde la Virgen de los Desamparados vela por los perdidos. Ser gay era como llevar una cruz invisible, tolerable si la ocultabas. Letal si la exponías al escrutinio de los vecinos chismosos y las misas dominicales. Todo cambió cuando apareció Rafael. El Café El Turia. Un rincón polvoriento en la Plaza de la Reina. Había sido nuestro refugio desde adolescentes. Allí. Entre el aroma tostado de los granos y el zumbido de las cafeteras express. Raúl y yo compartíamos confidencias después del trabajo. Rafael era el nuevo encargado, 29 años. Originario de un pueblo en las afueras de Alicante. Con ojos verdes como el turia seco en verano y una barba incipiente que le daba un aire de poeta errante. Llegó un martes de octubre. Con el viento del levante trayendo arena del desierto. Y desde el primer día. Su presencia alteró el aire. Buenos días. Chicos. Decía con una voz ronca que parecía nacer en el pecho. Sirviéndonos cortados en tazas desportilladas mientras charlaba de fútbol y de la última paella que había cocinado para su madre. Era guapo de esa manera cruda. Mediterránea, piel bronceada por horas bajo el sol. Manos callosas de tanto manejar la máquina de café. Y una risa que hacía vibrar las cucharillas sobre las mesas de mármol. Raúl lo notó primero. Ese tío es majo. ¿No? Como si fuera de la familia. Comentó una tarde. Mientras removía el azúcar con una cuchara que tintineaba como un secreto. Al principio.
Eran encuentros casuales. Raúl pasaba por el café después del taller. Y Rafael le guardaba el último bocadillo de jamón serrano. Luego, las charlas se alargaron. Hablaban de todo, de cómo Valencia se ahogaba en turistas cada verano. De las procesiones de Semana Santa que les recordaban a la infancia. De sueños truncados por la crisis económica que había cerrado medio taller en el puerto. Yo observaba desde mi taburete al fondo, fingiendo leer el levante pero mi mirada se clavaba en Rafael, en cómo se inclinaba sobre la barra para escuchar a Raúl. En el roce accidental de sus dedos al pasarle el cambio. En esa electricidad sutil que crepitaba entre ellos como un cable pelado. No tardé en darme cuenta de que mi atracción por él no era casual. Era un incendio lento. Por las noches. En mi piso compartido en el Rusafa, un antro con paredes desconchadas y vecinos que ponían flamenco a todo volumen. Me despertaba sudando. Con el nombre de Rafael en los labios como una plegaria prohibida. Imaginaba sus manos en mi cintura. Su aliento cálido contra mi cuello. El sabor salado de su piel después de un turno largo. Pero él solo tenía ojos para Raúl. O eso creía yo. Venid los dos este sábado a mi piso. Haré una fideuá. Nos invitó Rafael una noche. Y Raúl aceptó de inmediato. Palmeándome el hombro como si fuéramos un paquete indivisible. Fui. Por supuesto. El piso de Rafael era un caos acogedor en el Carmen, libros apilados en torres inestables. Pósters de Almodóvar en las paredes y una terraza diminuta con vistas a la Torre del Miguelete. Cenamos bajo las guirnaldas de luces. Bebiendo vino de la tierra que sabía a uva madura y promesas. Raúl reía fuerte. Contando anécdotas del taller. Y Rafael lo devoraba con la mirada. Un hambre que yo reconocía demasiado bien. Aquella noche. Mientras lavábamos los platos en la cocina estrecha. Con el vapor empañando las ventanas. Rafael me miró por primera vez como si yo existiera. Tú eres el callado de la familia. Miguel. Cuéntame algo tuyo. Su voz era un murmullo. Y por un segundo. Sus dedos rozaron los míos bajo el chorro de agua. Sentí un escalofrío. Como si el levante hubiera entrado por la ventana abierta. No hay mucho que contar. Respondí. Bajando la vista al fregadero. Donde los restos de calamares flotaban como peces muertos. Pero en mi mente. Gritaba, te quiero. Te he querido desde el primer café que me serviste. No lo dije. Nunca lo digo. En cambio. Sonreí y cambié de tema. Hablando del tiempo. De cómo la lluvia amenazaba con llegar pronto. Las semanas siguientes fueron un tormento disfrazado de rutina. Raúl y Rafael se volvieron inseparables. Mi hermano. Que antes volvía a casa oliendo a aceite de motor y cerveza. Ahora llegaba tarde. Con el cabello revuelto y una sonrisa que no explicaba. He estado con Rafa. Viendo un partido en su piso. Decía. Y yo asentía. Tragándome el nudo en la garganta. Ellos compartían todo, salidas a la playa de El Saler al amanecer. Donde el mar lamía la arena como un amante impaciente, noches en el café de las horas. Bebiendo absenta y filosofando sobre la vida, incluso un viaje improvisado a la Albufera. Remando en una barca entre los arrozales que susurraban secretos al viento. Yo era el tercero en discordia. El que los acompañaba a veces. Pero siempre al margen. Como una sombra en las fotos familiares. El peso de mi silencio crecía como una marea alta. En el trabajo, soy profesor de historia en un instituto del extrarradio.
donde los chavales me miran con esa mezcla de curiosidad y lástima. Me desconcentraba, corrigiendo exámenes con errores que reflejaban mi propio caos interior. El Renacimiento fue un periodo de secretos y pasiones reprimidas. Les decía a mis alumnos. Y ellos reían, ajenos a cómo esas palabras me cortaban por dentro. En casa. Mi madre, con sus manos nudosas de tanto coser en la fábrica textil, notaba algo. Miguel. Hijo. Estás más flaco. ¿Es por una chica? Preguntaba, sirviéndome un plato de arroz al horno que olía a infancia perdida. No. Mamá. Solo el estrés. Mentía. Y ella suspiraba, persignándose ante la foto de papá en la repisa. Pero el verdadero veneno era la envidia. No hacia Raúl, sino hacia mí mismo por no ser valiente. Veía cómo Rafael lo tocaba, un brazo sobre el hombro. Una palmada en la espalda que duraba un segundo de más. Era amistad. ¿O algo más? En Valencia, donde el amor entre hombres se susurra en los callejones del Carmen pero se grita en los juicios sociales. Dudaba. Una vez. En el café. Los pillé solos, Raúl inclinado sobre la barra, Rafael susurrándole al oído. Y sus risas entrelazadas como dedos. Sentí náuseas. Un ardor en el estómago que me obligó a salir corriendo a la calle, donde el tráfico de la Gran Vía rugía como mi pulso desbocado. La densa niebla de la represión se espesaba. Yo me aislaba más, evitaba las reuniones familiares. Las paellas domingueras donde tíos y primos hablaban de bodas y herencias como si el mundo fuera un contrato notarial. En mi soledad. Devoraba libros de Lorca, Verde que te quiero verde, resonaba en mi cabeza como un lamento. Y escribía en un cuaderno escondido bajo el colchón. Confesiones que nunca enviaría, Rafael. Tus ojos son el Turia después de la riada. Caudalosos y traicioneros. Pero el silencio me ahogaba. Una noche. Después de una discusión con Raúl, ¿por qué siempre estás tan distante? Miguel. ¿Qué te pasa? Me emborraché en un bar de mala muerte en el puerto, donde marineros borrachos contaban historias de amores prohibidos en alta mar. Allí. Un desconocido me besó en el baño oscuro. Y por un instante. Saboreé la libertad, áspera. Salada. Real. Pero al día siguiente. El arrepentimiento me aplastó como una ola, recordándome que en mi familia el honor era un yugo que no se rompía. La presión se acumulaba en capas, como la humedad en las paredes de mi piso, que goteaba en invierno y me recordaba lo frágil que era todo. Rafael empezó a visitarnos en casa, traía dulces de Alicante, tarta de almendra que se deshacía en la lengua como un pecado. Y se sentaba en el sofá raído de mi madre, charlando de política, de cómo el PSOE había fallado a los obreros como nosotros, mientras Raúl le servía vino en vasos de cristal heredados. Yo me excusaba, subiendo a mi cuarto con un libro de tapas gastadas. Pero escuchaba todo, sus voces filtrándose por las rendijas. Risas que se convertían en murmullos íntimos. Una vez. Bajé por agua a medianoche y los vi en la cocina, Raúl apoyado en la encimera, Rafael de espaldas a él. Y un silencio cargado que olía a deseo. No los interrumpí, me quedé paralizado. El vaso temblando en mi mano. Hasta que el cristal se rompió en el fregadero con un estruendo que los hizo saltar. Ese incidente me dejó marcado. Empecé a confrontarme en el espejo del baño. Con ojeras como surcos en la tierra seca, ¿por qué no dices nada? Cobarde.
La ciudad misma parecía conspirar contra mí. Valencia. Con sus fiestas de fuego y pólvora. Era un recordatorio cruel de pasiones contenidas, las fallas quemaban figuras de cartón que representaban vicios. Pero los míos ardían en silencio. Intenté distraerme, salí con una compañera del instituto. Una valenciana de ojos vivaces llamada Clara. Que me besaba con ternura en el parque de cabecera. Pero sus labios eran suaves. Femeninos. Y yo cerraba los ojos imaginando a Rafael. Lo que me llenaba de culpa y la hacía llorar en silencio al final de la noche. La familia notaba las grietas. Mi madre. Con su rosario entre los dedos. Me acorraló un domingo después de misa en la basílica, hijo. Raúl está feliz por primera vez desde que tu padre se fue. Ese Rafael es un buen chico. ¿Verdad? No hay nada que deba saber. Su mirada era un interrogatorio suave. Pero afilado como el cuchillo que usaba para trinchar el conejo en la paella. ¿Todo bien? Mamá. Mentí. Y ella asintió. Pero vi el miedo en sus ojos, el miedo de una viuda que había visto cómo el mar se llevaba a un hombre y ahora temía perder a otro por cosas modernas. El dolo se acumulaba en mi pecho como bilis. Raúl. Ajeno a todo. Se volvió más protector, Miguel. Sal de esa concha. Ven con nosotros al cine. A ver esa película de Almodóvar sobre amores imposibles. Ironía cruel. Fui. Por supuesto. Sentándome entre ellos en la sala oscura del Yelmo en el centro comercial El Saler. La pantalla proyectaba cuerpos entrelazados. Besos robados en callejones madrileños. Y yo sentía el calor de Rafael a mi izquierda. Su rodilla rozando la mía accidentalmente. ¿Estás bien? Me susurró. Y su aliento olía a menta y café. Asentí. Pero mi mente gritaba, no. No estoy bien. Te amo. Y eso me está matando. Las noches se volvieron insoportables. Soñaba con confrontaciones, yo gritando en el café. Rompiendo tazas contra el suelo de baldosas hidráulicas. Declarando mi amor en un arrebato que destruía todo. Pero al despertar. Solo quedaba el vacío. El sudor frío y el eco de mi propia cobardía. Intenté alejarme, dejé de ir al café. Inventando excusas de exámenes y reuniones. Pero Valencia es pequeña, los caminos se cruzan. En el mercado central. Entre puestos de naranjas y gambas frescas. Lo vi a Rafael comprando hierbas. Su perfil iluminado por la luz que se filtraba por los vitrales. Nuestras miradas se encontraron. Y por un segundo. El mundo se detuvo, un pulso compartido. Un reconocimiento mudo. Miguel. ¿Dónde te habías metido? Dijo. Acercándose con esa sonrisa que me desarmaba. Ocupado. Murmuré. Y huí entre la multitud. Sintiendo su mirada en mi espalda como una caricia fantasma. La represión llegó a su límite en las pequeñas cosas, un comentario de un vecino, tu hermano y ese amigo suyo. Siempre pegados. Una mirada de mi madre cargada de sospechas. El peso de mi cuaderno cada vez más lleno de páginas garabateadas con rabia. Me sentía como un animal enjaulado en el biopark. Rodeado de libertad falsa. Y entonces. La grieta se ensanchó, una noche de diciembre. Con el frío del Mistral colándose por las ventanas. Raúl me confesó algo en el balcón de casa. Fumando un cigarro que el viento dispersaba en volutas grises. Miguel. Hay algo que no te he dicho. Rafa y yo.
Somos más que amigos. Su voz era un hilo. Tembloroso. Y sus ojos evitaban los míos. El mundo se inclinó. Lo sé. Respondí. Y el silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Pero no era el final del tormento, era el preludio. Aquella confesión me dejó hueco. Como si me hubieran vaciado las entrañas con una cuchara roma. Raúl siguió hablando. Justificándose, no planeamos nada. Solo pasó. Él me entiende. Miguel. Por primera vez. Me siento. ¿Completo? Completo. La palabra me taladró el cráneo. ¿Y yo? ¿Qué era yo en esa ecuación? El hermano que siempre había estado allí. El que había recogido los pedazos después de la muerte de papá. El que había mentido por él en las broncas con la madre. Me tragué las lágrimas. Asintiendo como un autómata. Me alegro por ti. Mentí. Y él me abrazó. Ajeno al veneno que corría por mis venas. Los días siguientes fueron un borrón de rutina fracturada. En el instituto. Mis clases se volvieron monótonas recitaciones de fechas y batallas, la reconquista fue un choque de identidades reprimidas. Mientras mi mente vagaba por escenarios imposibles. Rafael me mandó un mensaje, echo de menos nuestras charlas en el café. ¿Todo ok? Respondí con evasivas. Pero cada notificación era un puñetazo al corazón. Empecé a evitarlos a ambos, cambié mis rutas por el centro. Optando por los senderos del jardín del Turia donde los runners jadeaban bajo el sol invernal. Pero el destino. Caprichoso como el clima valenciano. Me traía de vuelta. En una procesión de la Virgen en enero. Con tambores retumbando en las calles estrechas. Los vi de la mano entre la multitud, dedos entrelazados. Miradas que se decían todo sin palabras. Me escondí detrás de un puesto de buñuelos. El aceite chisporroteando como mi furia contenida. La densa capa de dolor se agrietaba en fisuras invisibles. Mi madre. Siempre intuitiva. Empezó a cocinar más, platos de todo arroz con conejo que llenaban la casa de aromas reconfortantes. Pero que yo apenas probaba. Estás pálido. Hijo. ¿Es por el trabajo o algo más? Su preocupación era un bálsamo y una daga, quería contarle todo mi amor no correspondido. El secreto de Raúl que ahora era un elefante en la habitación. Pero las palabras se atascaban en mi garganta como espinas de cardo. En cambio, la ayudaba en silencio. Pelando ajos en la cocina mientras ella rezaba en voz baja. Invocando a la Mare de Déu para que protegiera a sus hijos de los demonios invisibles. El punto de quiebre se acercó sigilosamente. Como la riada que anega el Turia cada otoño. Una tarde de febrero. Con el cielo plomizo sobre las torres de la ciudad de Les Arts. Recibí una llamada de Raúl, ven al café. Es importante. Mi pulso se aceleró. Un tambor de guerra en el pecho. Llegué empapado por una llovizna fina. El tipo de lluvia que cala hasta los huesos en Valencia. El café estaba casi vacío. Solo el zumbido de la máquina y el aroma persistente de espresso. Rafael estaba detrás de la barra. Limpiando tazas con movimientos precisos. Pero sus ojos, esos ojos verdes traicioneros, se clavaron en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Raúl me esperaba en una mesa del fondo. Con 2 cervezas Estrella y una expresión que era mitad culpa. Mitad desafío. Siéntate. Miguel. Dijo. Y su voz era grave. Como el rumor del mar en calma antes de la tormenta.
Me senté. El asiento de mimbre crujiendo bajo mi peso. Rafael se unió, trayendo un plato de aceitunas aliñadas que nadie tocó. El silencio se estiró como un elástico a punto de romperse. Finalmente. Raúl habló, sabemos que lo sabes. Y queremos que lo entiendas. Rafa y yo. Nos queremos. De verdad. Rafael asintió, su mano cubriendo la de Raúl sobre la mesa. Un gesto tan natural y devastador que sentí el aire escaparse de mis pulmones. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Mi voz un hilo ronco. Porque eres mi hermano. ¿Y por qué? Creemos que tú también sientes algo. Las palabras de Rafael cayeron como un mazazo. ¿Cómo lo sabían? Mis miradas robadas. ¿Mis silencios cargados? El pánico me invadió. Un frío que subía desde el estómago. No respondí de inmediato. En cambio, me levanté, derribando la silla con un estrépito que hizo voltear a los pocos clientes. No sabéis nada. Espeté. Y salí corriendo a la calle, donde la lluvia se había convertido en un diluvio. Corrí sin rumbo, por las callejuelas del Carmen, pasando por murales de street art que gritaban rebeldía en colores chillones, hasta que mis piernas cedieron en un banco junto al Palau de la Música. Allí, solo bajo el aguacero, el dique se rompió. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de papá, sollozos guturales, ahogados por el trueno que retumbaba sobre la ciudad. El secreto estaba expuesto. No solo el de ellos, sino el mío. Me habían visto. Me habían nombrado. Y eso me aterrorizaba más que cualquier rechazo. Horas después, de vuelta en mi piso, con la ropa pegada al cuerpo como una segunda piel, me miré en el espejo roto del baño, un recuerdo de una bronca adolescente con Raúl. Mi reflejo era un extraño, ojos hinchados, labios temblorosos. Un hombre al borde del abismo. Intenté llamar a Clara, buscar consuelo en su voz suave, pero colgué antes de que contestara. No era justo arrastrarla a mi caos. En cambio, saqué el cuaderno del escondite y escribí furiosamente, páginas de rabia. De amor no dicho. De traiciones que no eran tales pero dolían igual. Os odio por ser felices a mi costa. Garabateé. Y luego lo taché, reemplazándolo con os odio por hacerme visible cuando prefería ser nada. El silencio posterior fue ensordecedor. Raúl y Rafael me mandaron mensajes, hablemos. Por favor. No estás solo en esto. Los leí una y otra vez, tumbado en la cama con la ventana abierta al frío nocturno, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas falsas. Valencia dormía. Pero yo no podía. El turning point no era solo la confesión, era la conciencia de que mi vida, tal como la conocía, se había fracturado. Ya no podía fingir ser el hermano perfecto, el profesor impasible, el hijo obediente. El deseo, ese monstruo que había alimentado en secreto, ahora rugía libre, exigiendo salida. ¿Pero hacia dónde? Hacia ellos. ¿Rompiendo lazos de sangre? Hacia mí mismo. ¿En un salto al vacío? Decidí enfrentarme. Al día siguiente, con el sol filtrándose tímido entre las persianas, les pedí que vinieran a mi piso. No al café. No a un lugar neutral, a mi territorio.
donde las paredes conocían mis confesiones nocturnas. Llegaron juntos, con rostros tensos y una botella de vino como ofrenda de paz. Nos sentamos en el suelo de la sala, no había sillas suficientes. Rodeados de libros desordenados y el olor a café quemado de la mañana. Quiero la verdad, dije. Mi voz firme por primera vez en meses. Todo. Raúl empezó. Tartamudeando al principio, como había empezado como amistad. Como Rafael lo había ayudado a salir del caparazón después de una ruptura con una novia del taller. Me besó una noche. Después de una tormenta como la de anoche. Y no pude parar. Rafael intervino. Su mirada fija en mí, no sabía de ti. Miguel. No al principio. Pero lo vi en tus ojos. En cómo me mirabas cuando creías que no me daba cuenta. Y me dolió. ¿Por qué? Porque yo también te miro. El mundo se detuvo. ¿Qué? Raúl palideció. Su mano soltando la de Rafael como si quemara. No entiendo, murmuró mi hermano. Pero yo sí. El triángulo se cerraba. No en amor compartido, sino en un lazo de dolor mutuo. Hablamos durante horas. El vino olvidado. Las palabras fluyendo como la riada, confesiones crudas. Lágrimas que no se reprimían. Admití mi amor por Rafael. Como me había consumido desde el primer día. Como había envidiado a Raúl no por celos fraternales, sino por el coraje que yo no tenía. Pensé que eras intocable. Le dije a Rafael. Y él negó con la cabeza. Sus ojos brillando con una tristeza profunda. Nadie lo es. Y yo. Sentí algo por ti también. Miguel. Pero Raúl fue el primero en romper el hielo. Mi hermano. Destrozado. Se levantó y salió al balcón. Fumando con furia mientras el tráfico de Ruzafa rugía abajo. El silencio que siguió fue el más honesto que habíamos compartido, no de secretos, sino de verdades desnudas. Aquella tarde marcó el nadir. Salí a caminar solo por el jardín del Turia, donde los árboles desnudos de invierno se erguían como esqueletos. Y me permití sentir el vacío completo, el amor no correspondido. La traición percibida. La identidad expuesta como una herida abierta. Me senté en un banco junto al antiguo cauce, viendo cómo parejas heterosexuales paseaban de la mano, ajenas a mi tormenta interna. Por primera vez. No huí del dolor, lo abracé, dejando que me ahogara un poco. Lloré de nuevo. Pero esta vez con catarsis. El sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y rojos como una fallas prematura. El clímax no fue un estallido de violencia, sino un susurro que lo cambió todo. 2 días después. En el café El Turia, nuestro Gólgota personal. Los tres nos reunimos al cierre, con las luces tenues y el aroma a café frío impregnando el aire. No puedo seguir así, dije, de pie junto a la barra donde todo había empezado. Os quiero a los dos. Pero no de la manera que creéis. A Raúl. Como sangre de mi sangre. A ti, Rafael. Como el hombre que me mostró lo que es desear de verdad. Hice una pausa. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Pero debo elegir, a mí mismo. Solté las palabras que había ensayado en la oscuridad, necesito espacio. De vosotros. De esta ciudad que me asfixia. Me voy unos meses a Madrid.
A respirar. Raúl protestó. Lágrimas en los ojos, no nos dejes. Hermano. Somos familia. Rafael. Más calmado. Asintió, ve. Y vuelve cuando estés listo. Pero sabe que aquí. En este silencio. Te esperamos. No hubo abrazos dramáticos. Ni promesas rotas, solo un apretón de manos que duró un segundo eterno. Y yo saliendo a la noche valenciana, donde las estrellas parpadeaban sobre la torre del Miguelete como testigos mudos. En ese momento de rechazo suave, rechazo a la dinámica tóxica. No a las personas. Sentí el primer alivio, no era una victoria ruidosa, sino una liberación quieta. El sonido de una cadena rompiéndose en la oscuridad. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios sutiles. Me mudé a un piso compartido en Malasaña, Madrid, donde el pulso de la capital, sus bares galleros en Chueca, sus manifestaciones por derechos que gritaban lo que yo había susurrado, me envolvió como un chaleco salvavidas. Enseñé en un colegio provisional. Corregí exámenes bajo luces de neón. Y por las noches. Exploré, besos en discotecas oscuras. Conversaciones con extraños que compartían mis cicatrices. No era euforia, era curación lenta. Como el río Manzanares lamiendo sus orillas contaminadas. Escribía cartas a Raúl y Rafael no de amor, sino de hermandad reconstruida. Contándoles de tapas en la Latina. De cómo el retiro me recordaba a Alturia pero sin el peso de los recuerdos. De vuelta en Valencia en junio. Con el calor pegajoso anunciando las fallas. Encontré la ciudad transformada. O quizás a mí. Mi madre me abrazó en la estación. Su rostro surcado de nuevas arrugas pero ojos brillantes. Has vuelto entero. Hijo. Raúl y Rafael seguían juntos. Pero con una madurez nueva, vivían en un piso en el Eixample. Con una terraza donde cultivaban tomateras. No había celos en mí, solo gratitud por el fuego que me había forjado. Cenamos los cuatro, mi madre incluida en casa. Con paella de marisco que burbujeaba en la paellera como risas contenidas. Hablamos de todo, de papá. De secretos pasados. De futuros posibles. Rafael me miró al final. Alzando su copa, al silencio que nos unió. Y a las palabras que nos liberaron. No fue un final feliz de película, la vida no lo es. Raúl y Rafael enfrentaron sus propios precios, miradas de desaprobación en el taller. Susurros en el mercado. La lenta erosión de la aceptación familiar. Mi madre. Bendita sea. Los acogió con rosarios y abrazos. Pero el mundo exterior mordía. Yo. Por mi parte. Empecé a salir abiertamente, un chico de Barcelona en una app. Con tatuajes que contaban historias de resiliencia. No era perfecto, discusiones. Noches de duda. Pero era mío. ¿Y ahora? Caminando por la Malvarrosa al atardecer. Con la arena caliente bajo los pies y el mar susurrando verdades eternas. Me pregunto, ¿valió la pena el silencio roto? Sí. Porque en el eco de ese grito ahogado. Encontré mi voz. Y en Valencia. Donde el sol se hunde en el horizonte como un beso final. Sé que el amor, sea cual sea su forma, no nace en silencio. Sino en el coraje de nombrarlo.